Desde hace 44 años, el Perú nos está tendiendo su mano amiga. ¿Quieres saber cómo? Acompáñame en este episodio del podcast Un Rato con Alex, un podcast de opiniones personales donde conversamos sobre temas importantes de nuestra vida. Hola, ¿qué tal? Soy Alexei Pardo y hoy en el episodio del podcast estaremos conversando sobre los sucesos en la Embajada del Perú en La Habana en 1980. Sucede que el 1 de abril de ese año entraron violentamente a la Embajada Peruana en La Habana un grupo de personas a bordo de un autobús de la línea que circulaba por Quinta Avenida e invistió cerca del pie de la vía y penetró rompiendo el perímetro de la embajada al jardín de la sede diplomática. Tal suceso ocurrió, como les comentaba, el 1 de abril de 1980. Una media docena de ocupantes saltaron del vehículo y corrieron a refugiarse en la embajada con el propósito de solicitar asilo político en la sede diplomática peruana y así escapar de la dictadura comunista que había implantado Fidel Castro hacía 20 años. Ocurría con cierta frecuencia que los cubanos entraban de manera ilegal a las embajadas que estaban situadas en La Habana, aunque en términos generales esto era un poco infructuoso, porque la mayoría de las sedes diplomáticas lo que hacían era entregar a las autoridades cubanas a los solicitantes de asilo, que en consecuencia iban a parar a la cárcel. Estamos hablando de una dictadura comunista. Eso no lo podemos olvidar. Cuando el autobús logra irrumpir en el perímetro de la sede diplomática, los guardias cubanos comienzan un fuego cruzado. Vale la pena recordar que los que ocupaban ese autobús, las 6 personas que viven en ese autobús, estaban totalmente desarmados. Toda vez que en Cuba es absolutamente ilegal que una persona, un cubano de a pie, pueda tener armas. Entonces, por ese fuego cruzado, uno de los guardias hiere mortalmente al otro que estaba ahí. Y aunque la prensa cubana que reveló el accidente varias semanas después de lo ocurrido, nunca ha dicho, ni siquiera 44 años después, de que ese modo fue en el que falleció ese guardia. Aún siguen culpando a los asaltantes, por decirlo de alguna manera, a los que rompieron ilegalmente en la sede diplomática del Perú. Durante 3 días de larga espera, el gobierno peruano, representado por el señor embajador, se negó rotundamente a entregarle, a devolverles esos solicitantes de refugio al régimen de Fidel Castro. Y durante esas 72 horas, el gobierno peruano decide otorgar refugio a los viajeros. Castro explotó en ira, como era muy normal en él cuando no podía hacer su santa voluntad. Y en represalia, 4 de abril, el periódico Granma, que es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, publicó una nota oficial en la que comunicaba que Cuba dejaba sin custodia y sin seguridad a la sede diplomática, aduciendo que Perú había premiado a los asaltantes, cuya acción costó la vida de un guardia cubano que lo protegía. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no lo queremos, no lo necesitamos. El anuncio inmediatamente generó una ola sobre todo habaneros, pero también de cubanos de toda la isla, que entraron al jardín de la embajada para pedir asilo político. Y así, en apenas 2 días, el reducido espacio se llenó de más de 10.000 personas, creándose por hacinamiento una espantosa crisis humanitaria que duró más de un mes. La Habana, 14 de abril de 1980. El gobierno cubano anuncia que todo el que quiera irse del país puede asilarse en la Embajada de Perú. Y en menos de 48 horas, más de 10.000 personas inundan la sede diplomática. Calcula tú que el espacio que lograban ocupar estas personas, estamos hablando de 10.000 personas, era aproximadamente un pie cuadrado. No había agua, no había alimentos, no había recursos sanitarios. Esta situación desencadenó en el puente marítimo que conocemos los cubanos como el Mariel, el éxodo del Mariel.
que sirvió de vector a la libertad a muchos cubanos de la Embajada del Perú y a miles y miles de cubanos en todo el país, porque la cifra superó los 125.000 cubanos saliendo por el Mariel, principalmente con rumbo a los Estados Unidos. A 44 años de los sucesos, te tengo una sorpresa. Este programa cuenta con el testimonio de una persona que participó en los acontecimientos y permaneció en esas condiciones en la Embajada del Perú por varios días junto a su familia. Y le doy la bienvenida al podcast Un Rato con Alex a Caridad Reyes. Ella está en Cabo. Gracias. Eres la primera persona que tengo invitada. Qué orgullo. Para mí es muy bueno contar con tu testimonio y que además seas la primera persona que participa. Gracias. Entonces, como sabes, estamos conversando sobre los sucesos de la Embajada del Perú en La Habana en abril del 1980. Entonces, cuéntame, ¿cuándo llegaron ustedes a la Embajada? Nosotros llegamos, el día exacto no me acuerdo, pero sí fue como a las 3 de la tarde que llegamos y ahí brincamos el muro, porque era lo que estaba haciendo todo el mundo. Mi esposo nos ayudó a brincar el muro a mí y a los 2 niños, y después brincó él, y ahí empezó la pesadilla de los 7 días en la Embajada del Perú. 10,000, ajá, bien. Llegaron casi los primeros días. Quizás no el día 1 de abril, pero sí los primeros días. Sí, cuando retiró, el mismo día que retiró el gobierno cubano, la policía, la embajada, cuando pasó lo de la guagua. Y entonces entramos y ahí empezó a entrar mucha gente, llegamos a entrar 10,800 personas. Entramos a la embajada. Ajá, era el total. De la cara, Sí. ¿cómo hacen 10.800 personas para el tema del baño? Por eso te digo que eso era una pesadilla, porque estábamos en el patio y no cabíamos, y entonces yo tenía los 2 niños, la niña de 8 años y el niño de 7 años. Y entonces ahí cuando oscureció empezaron ya los repudios, los actos de repudio, tirando piedras, ahí gritándonos cosas, y entonces nosotros, por temor a una piedra, pusimos a los niños debajo de un asiento de esos de cemento. Y efectivamente la muchacha que estaba a la orilla de nosotros, una piedra le dio y le partió la clavícula. Y entonces ahí la atendieron en la embajada. Y para ir al baño era un problema, porque éramos muchas personas. Y entonces, la parte peor fue cuando llegó la noche, que la gente sintieron cansancio y empezaron a acostarse en el suelo. Y ahí sí que no se podía uno ni mover, porque cuando sacaba un pie para cruzar por arriba de una persona, no tenía dónde poner el otro pie, porque era bien difícil. Estaban todo el mundo acostado uno a la orilla del otro. Y para ir al baño eso era terrible, terrible, terrible para poder llegar a un baño. Fueron unos días muy... Pero fue una casa solamente, no era ese edificio, digamos. La La Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, que tiene 2 edificios, la Embajada del Perú era bien pequeña. Tiene una casa con un patio, nosotros estábamos en el patio. Nosotros estábamos todos en el patio. Sí. Entonces me dijiste que los actos de repudio comenzaron principalmente ya en la tarde-noche. Sí, en la tardecita cayendo a la noche ya empezaron los actos de repudio. A ver, y es cierto, los testimonios que he leído en varias bibliografías, de que el gobierno cubano preparó cierta cantidad de comida para hacerla cruzar a los Estados Unidos, como para mostrar, digamos, que era bien poca comida y era como mostrarle a la gente que estaba grabando la televisión, los periodistas,
de que los que estaban ahí adentro se mataron por sus vidas. Exactamente, eso fue lo que le dio a entender al mundo entero, que no estaba alimentando, pero eso no es cierto. Nosotros tuvimos 7 días en la embajada del Perú sin comer, sin bañarnos, y estábamos bien desnutridos, bien que no podíamos, especialmente los niños, que ya no tenían fuerza ni para hablar. Lo único que hacíamos era tomar agua. Venga. 7 días. Sí, tiene un bien complicado, que te lo está cargando en este salado. Ajá. Y los funcionarios de la embajada, ¿cómo se comportaban? Bueno, yo creo que al tercer día ellos abrieron la puerta para que entrara la madre con los niños pequeños. Yo logré entrar a la casa y ahí estábamos bajo techo, tú sabes, y dormíamos en el piso porque éramos muchos. Y entonces ahí estuvimos y había tremendo riesgo de coger una epidemia porque eran muchas personas. Y entonces lo que hacíamos era que más o menos limpiábamos el piso donde nos íbamos a dormir, a acostar, a sentar, todo era ahí. Y entonces limpiábamos nosotras mismas para mantener la higiene y así poder sobrevivir ahí como pudiéramos. Así era la palabra. Y claro, que entran a la embajada, pero no tienen una fecha, digamos, de que en 5 días, 10 días se va a solucionar todo esto. Se entró a lo que ellos quieren. Sí, entramos así, a lo que Dios quiera. A los 7 días decidimos salir de la embajada porque ya los niños se habían enfermado y decidimos salir. Y entonces ahí nos trataron, nos dijeron que nos iban a llevar hasta la casa, después que nos dieron el salvoconducto, cosa que fue mentira, porque nos pusieron en un carro y en medio de La Habana nos dejaron ahí tirados, sin dinero y sin nada ahí, nosotros tratando de ver cómo llegábamos a la casa, porque imagínate, 7 días con la misma ropa, sin podernos bañar, sentados en el piso. Imagínate cómo estábamos nosotros de sucio y ahí hasta que conseguimos una persona que nos quiso llevar a la casa. Un taxi nos llevó a la casa. Oye, entonces el tema del salvoconducto igual fue otra mentira. ¿Ya? De la dictadura. Y entonces ahí en la casa estuvimos como 10 días encerrados, que no podíamos salir de la casa por los actos de repudio que nos hacían. Hasta que por fin surgió lo del Mariel y entonces, bueno, pues pudimos salir por el Mariel. La que fue del famoso punto aquel donde se día del mosquito. ¿De lo qué? Del mosquito. Sí, Tengo entendido que les permitían llegar hasta el mosquito para ahí entonces poder salir. sí, ahí estuvimos en Mosquito, no tuvimos mucho tiempo, pero ahí estuvimos esperando que nos pusieran en una lancha para venir para acá. Y en la lancha que veníamos éramos tanto a punto de virarse la lancha que no podíamos ni ir al baño. De la cantidad de personas que montaron en esa lancha. A propósito. Porque todo eso era a propósito. Sí, claro, todo era parte de un plan que fue ideando ya, pues, el 22 de abril, Sí. que él vio que fue perdiendo digamos, esa batalla. Porque primero se le fueron 6 personas a la embajada. 6 personas de a nada que nadie se esperaba que iban a enviarse de autobús y estrellarlo contra la embajada. Segundo, cuando comienzan las conversaciones con el embajador, igual se le va de la mano porque el embajador te dice no te lo voy a devolver. Personas que están solicitando refugio y no te lo puedes devolver.
Muy agradecido. Nosotros estamos muy agradecidos con el embajador de Perú y con el gobierno de Perú en aquellos momentos tomó esa decisión y por eso es que hoy estamos aquí. Y afortunadamente fueron parte de la oleada que pudo escapar de la charla del comunismo del 80. Ujú. Así mismo. Diga, muchas personas recuerdan el Mariel como aquel gran primer éxodo, pero si analizamos la historia de Cuba desde que llegaron esa gente al poder, en el 60 hubo un éxodo, en el 70 hubo un éxodo, en el 80 lo comenzaron ustedes con los Mariel, pero hubo gran éxodo. Igual los parceros con los 90. Ya Ujú. con él, digamos que era un poco más sofisticado y si se salía por las fronteras mexicanas y tenía, digamos, que ese balance, los que tiran al mar y los que cruzan la frontera. Pero en los 2010, uy, el 20 también. O sea, no se ha dejado de estar en crisis, ni se ha dejado de estar en éxodos. Desde que esa gente tomaron el poder y algunas señales. No, y el 23 y el 24 también ha sido muchas personas que han salido de Cuba huyendo de ese régimen comunista, de esa dictadura. Ujú. Saben más de aproximadamente medio millón. Los que han estado por la frontera. Para ellos son los que se contabilizan en la frontera sur norteamericana. Pero si por mí no Perú, me encuentro muchísimos cubanos en Chile, hay muchísimos cubanos. Uruguay está lleno de cubanos, Brasil. O sea, que igual la migratoria sigue para donde sea, pero lo que tiene no, tiene con esa gente que han acabado con la isla. Sí, bueno, en el mundo entero hay cubanos, en el mundo entero porque yo fui a Islas Canarias y allá en Tenerife fuimos a una cafetería a tomar café y había un cubano que estaba recién llegado ahí en Tenerife. Así que estamos en todas partes del mundo. Oh, sí, yo me imagino en cualquier momento va a querer Alaska se vuelve cubano ahorita te digo que Posiblemente lo haya allá. no voy a tener porque hasta la Siberia rusa se encontró agua. Sí, así mismo. Así mismo, pero eso de la embajada fue una pesadilla que yo nunca he podido ni podré borrar de mi mente. Me imagino. Bueno, estando dentro de la casa, no sé si el tiro vino, me imagino que se lo tiraron a alguien a propósito, pero ese tiro entró a la casa, rebotó en la pared y le dio a una niñita que estaba allí con nosotros dentro de la sala. Y la tuvieron que llevar de emergencia para el hospital. Sí, Acompañaron a ese caso del hospital. sí, sí, eso sucedió allí. En el paro del frente, continuó llevando. Así mismo, mira. Pero, Pero el tiro tiene que haber venido por parte de ellos, porque los funcionarios de la embajada no tienen. no, sí. No, eso vino de parte de ellos que se lo tiraron a alguien o lo tiraron al azar a ver a quién cogía. Eso fue a propósito. Me extrañaría los sonidos. ¿Ya? No, a mí nada me extraña de parte de ellos. Ellos son capaces de todo. Agradezco muchísimo que hayas accedido a este ratito conversando. Agradezco muchísimo todo lo que has compartido con nosotros acá. Y siempre que tengas algo que decir, me dices y lo planificamos y pues acá. Ah, ok. Pues Los horarios se me corren un poquito alguna cosa, pero gracias a ti por invitarme. haciendo así. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Hagamos todo México. De verdad, ojalá esté. Ah, ok. Un besote grande, te quiero mucho. Gracias, igual. Un besito. Bye. Pues es Caridad Reyes, mi tía, por parte de padre, que estuvo presente en los sucesos de la embajada de Perú. Y tuvimos de primera mano el testimonio de lo que vio ella
junto a la familia en aquellos días. Si has llegado hasta acá y te ha interesado este tema que hemos abordado el día de hoy, te pido que me dejes tu like, que te suscribas al canal de YouTube, que le des seguir a la página de Facebook, que te descargues el podcast para que lo puedas escuchar cuando más cómodo te sea a ti, y que en los comentarios me dejes saber qué opinas sobre estos sucesos de los cuales hemos conversado en la tarde de hoy. Y de paso, si tienes alguna anécdota o si quieres recordar algo, o si quieres escribir algo, me lo dejas ahí también y lo estaremos conversando en próximos episodios del podcast. Recuerda que esto es Un Rato con Alex, un podcast de opiniones personales donde conversamos sobre temas importantes en nuestra vida.